En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el ciclo de nitrógeno para mantener el balance de nitrógeno en la biosfera. La- el ciclo de nitrógeno comprende la fijación del nitrógeno, que puede ser una fijación biológica a través de bacterias que viven en simbiosis con las leguminosas. La fijación por parte de bacterias que viven en el suelo solas. Una fijación industrial química, una fijación industrial química que se utiliza, por ejemplo, para producir los fertilizantes en la agricultura, y una fijación atmosférica a través de las radiaciones que nos producen los óxidos de nitrógeno. Entonces, la mayoría de la fuente de nitrógeno son o los materiales orgánicos, la descomposición del material orgánico produce, y en segundo lugar los fertilizantes utilizados en la agricultura. Entonces, el material orgánico se descompone por la acción de hongos y bacterias, produce iones amonio. Los iones amonio, a través de el segundo proceso, que es la nitrificación, entonces a través de la nitrificación, a partir de amonio se producen eh, nitritos. A partir de los nitritos, por nitrificación por bacterias como los nitrobacter, la primera nitrificación la producen bacterias como los nitrosomas. Entonces, a partir de los nitritos se producen los nitratos. Estos nitritos y nitratos también se pueden producir a partir de la fijación atmosférica. Una vez se han producido estos nitritos y estos nitratos, estos se pueden reducir por acción de enzimas nitrito y nitrato reductasas para convertir estos nitritos y nitratos en iones amonio. Y los iones amonio, a través de un proceso que se llama la asimilación de amonio, nos produce la asimilación de esos iones amonio dentro de aminoácidos, particularmente la glutamina y el glutamato. La asimilación de amonio, entonces, básicamente se da por la acción conjunta de tres enzimas. Una enzima es la glutamina sintasa, la otra es la glutamato sintasa, y la tercera enzima es la glutamato deshidrogenasa. Entonces, la glutamina sintasa es una enzima que cataliza eh, la reacción de glutamato en glutamina en dos pasos. Entonces, inicialmente el glutamato se fosforila para producir gamma glutamil fosfato, y posterior este fosfato es reemplazado por el amonio, liberándose el fosfato para producirse glutamina. Entonces, esta reacción es el sitio primario para la entrada de los iones amonio a las biomoléculas. Y en las células animales, la reacción catalizada por la glutamina sintasa también es eh, el mecanismo para transportar los iones amonio de los tejidos hacia el hígado, para que en el hígado ese iones amonio se conviertan en urea y sean eliminados como urea. La segunda reacción es la reacción catalizada por la glutamato sintasa. Esa reacción, entonces, los dos sustratos, el alfa-cetoglutarato y la glutamina, donde el grupo amino de la cadena lateral de la glutamina se transfiere al carbono alfa del alfa-cetoglutarato, en una reacción que requiere equivalentes reducidos en la forma de NADH o NADPH, produciéndose dos moléculas de glutamato. Entonces, aquí se repiten las mismas reacciones. Esta reacción de la glutamina sintetasa se encuentra en todos los organismos para mantener concentraciones apropiadas de glutamato, para que la glutamina sintetasa pueda mantenerse sintetizando glutamina. Entonces, eh, el aporte de glutamato se mantiene gracias a la reacción de la glutamato sintasa, que es la que cataliza la reacción entre la glutamina y el alfa-cetoglutarato, eh, con equivalentes reducidos en la forma de NADH o NADPH,
para producir dos moléculas de glutamato. Esta enzima glutamato sintasa se encuentra en plantas, en bacterias y en algunos insectos. No se encuentra en animales, por eso nosotros dependemos de estas especies, eh, porque no tenemos la enzima glutamato sintasa. La reacción neta, la condensación de estas dos reacciones, entonces es que el alfa-cetoglutarato se condensa con el ion amonio utilizando equivalentes reducidos y ATP para producir glutamato. La otra reacción es la reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa. Esta enzima se encuentra en todos los organismos, tiene un Km muy alto de 1 milimolar aproximadamente, entonces solo funciona cuando hay muy altas concentraciones de ion amonio. Es decir, esta reacción básicamente se observa en aquellos cultivos donde tienen altísimas concentraciones de fertilizantes, porque entre otras cosas tiene un delta G de más 30. Entonces es una reacción muy endergónica. En los, en los animales se da generalmente la reacción inversa, es decir, que en el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y libera iones amonio. Básicamente, ¿para qué? Para la síntesis de carbamoil fosfato en los animales, eh, regulación de la enzima glutamina sintasa. Entonces hay básicamente dos modificaciones. Uno son, hay sitios alostéricos a través de los cuales actúan aminoácidos como la serina, alanina, glicina. Entonces todos estos, triptófano, histidina, CTP, AMP, glucosamina, 6-fosfato, carbamoil fosfato, eh, alanina, glicina y serina, son inhibidores alostéricos de la enzima. Y la enzima también es regulada por modificaciones covalentes. Entonces, la enzima puede ser adenilada o desadenilada. La adenilación de la enzima la hace una enzima glutamina sintetasa. Cuando se adenila la enzima se inactiva. Cuando la enzima se desadenila, la enzima se activa. ¿Dónde ocurre la adenilación de la enzima glutamina sintetasa? En la tirosina 397. Entonces, eh, si esta tirosina 397 es adenilada, la enzima se inactiva, y si esa tirosina 397 es desadenilada, entonces la enzima se activa. La enzima que adenila y desadenila es la misma, la glutamina sintetasa adeniltransferasa. Ahora, cuando la enzima se comporta como una eh, desadenilasa o como una adeniltransferasa, cuando la subunidad regulatoria de la enzima glutamina sintetasa adeniltransferasa está eh, desuridilada, entonces se comporta como una adenilasa o una adeniltransferasa. Y cuando esa tirosina 51 de la subunidad regulatoria de la glutamina sintetasa uridiltransferasa está uridilada, entonces la enzima se comporta, la glutamina sintetasa adeniltransferasa se comporta como una desadenilasa, llevando a la activación de la enzima glutamina sintetasa. A partir del grupo amino de un aminoácido, ese grupo amino puede ser transferido a ciertos cetoácidos, haciendo que el aminoácido que cede el grupo amino se convierta en un cetoácido, y el cetoácido que recibe el grupo amino se convierte en un aminoácido. Por ejemplo, aquí un aminoácido le está cediendo el grupo amino al alfa-cetoglutarato, entonces el aminoácido se convierte en su correspondiente cetoácido, pero el cetoácido alfa-cetoglutarato se convierte en su respectivo aminoácido, que es el glutamato. Entonces, en los animales hay aproximadamente por lo menos 18 aminos transferasa. Los únicos dos aminoácidos que no tienen aminotransferasas son la lisina y la treonina. Esta reacción se considera
que tiene un delta G aproximado de cero, es decir, la reacción es fácilmente reversible. Por lo tanto, la dirección de la reacción estará determinada por la concentración de sustratos y de producto. Entonces, si predominan los sustratos, la reacción se hará en este sentido. Si predominan los productos, la reacción se hace en este sentido. Unos ejemplos de unas aminotransferasas. La aspartato aminotransferasa, entonces el aminoácido es el aspartato, el cetoácido es el alfa-cetoglutarato, entonces el grupo amino del aspartato se le cede, se le transfiere el alfa-cetoglutarato por la aspartato aminotransferasa y entonces el aspartato se convierte en su cetoácido, que es el oxaloacetato, y el cetoácido alfa-cetoglutarato se convierte en su correspondiente aminoácido, que es el glutamato. Otro ejemplo es la alanina aminotransferasa, entonces uno de los sustratos es alanina, el otro de los sustratos es el alfa-cetoglutarato. La enzima cataliza la transferencia del grupo amino de la alanina al cetoácido alfa-cetoglutarato, entonces la alanina se convierte en su cetoácido, es decir, el piruvato es el cetoácido de la alanina y el alfa-cetoglutarato se convierte en su respectivo aminoácido, es decir, el glutamato es el correspondiente aminoácido del cetoácido alfa-cetoglutarato.